Hola querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar acá y bienvenido a este que va a ser un espacio que vamos a estar compartiendo todos los días. Para poder completar el estudio de la Biblia vamos a estudiar un capítulo diario en el Rayado por su palabra y hoy corresponde obviamente el primer capítulo que es Génesis. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Génesis capítulo 1. Lo primero que tenemos que recalcar o ver acerca de esto es que primero los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, tienen el nombre de la primera palabra que aparece en sus libros. En este caso, por ejemplo, Génesis 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo esta frase es Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. O sea, el libro de Génesis en el original, en el hebreo, se llama Bereshit, que denota, ¿cierto?, el comienzo, el principio. Eso es lo que significa Bereshit, en el principio, en el comienzo. Entonces el libro de Génesis parte con esa premisa, tratando de enseñarnos, de poder mostrarnos cuáles son los inicios de la humanidad, cuáles son los inicios de nuestra tierra y también respecto a todo lo que es la Biblia. Entonces vamos al primer capítulo. Lo primero que también podemos continuar viendo después del nombre del libro es que sigue diciendo, después de Bereshit, después de decir en el principio, dice que Dios creó, dice creó Dios, ¿ya? Este verbo que aparece acá, que dice creó, es el verbo bara, que es un verbo que significa crear, pero crear de la nada. Diferente, ¿cierto?, al verbo yazar, que es el verbo que se utiliza cuando el hombre, el ser humano, construye o crea o recrea algo, de algo que estaba previamente construido, de una materia, ¿cierto? Toma algo, lo combina, lo fusiona y crea otra cosa, ¿ya? Esta palabra bara se atribuye solamente a Dios, que significa que Dios crea las cosas de la nada. Todo lo que aparece acá en el primer capítulo de Génesis, Dios lo crea de la nada, ¿ya? Y también se va repitiendo en otros versículos, ¿cierto?, en otras partes de la Biblia. Después dice Dios creó los cielos y la tierra, ¿ya? Esta palabra, ¿cierto?, este sustantivo que aparece acá, como que nosotros traducimos como Dios, en el original, en el hebreo, es Elohim, que es una palabra, ¿cierto?, que en su raíz original es Eloah, ya que es la palabra que refieren los hebreos para referirse a Dios, pero acá está con una terminación hebraica, ¿cierto?, que es im, o sea, en primera persona plural. ¿Qué significa esto? Que en vez de decir Dios, en realidad nosotros hubiésemos traducido de forma correcta diciendo dioses. Aquí está la primera señal, la primera muestra que se nos da aquí en el Génesis de que Dios es un Dios trino. Es un Dios, ¿cierto? Es una deidad que se compone por 3 personas. Estamos hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas están involucradas desde el principio en la creación de nuestro mundo, en la creación de la tierra, ¿ya? Y obviamente después comienza mencionándonos cómo estaba la tierra. Dice que la tierra, nuestro planeta, estaba desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía o revoloteaba, según lo que dicen algunas otras versiones antiguas, sobre la faz de las aguas. Acá se nos muestra, ¿cierto?, también ya el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas o que revolotea, ¿ya? Entonces, probablemente Dios haya creado todo el universo, no es que lo primero que Dios creó fue el planeta Tierra, sino que probablemente creó el universo en toda su inmensidad y poco a poco, ¿cierto?, fue creando diversos detalles, fue arreglando algunas cositas, y la Tierra, por supuesto, estaba desordenada y vacía. Y ahora Dios iba a terminar el trabajo que había comenzado con la Tierra. En el primer día, Dios crea, nosotros sabemos, lo que es la luz, la separación, ¿cierto?, de las tinieblas con la luz. Entonces dice Dios en el versículo 3, dice que Dios dijo, sea la luz. Y en realidad, si nosotros vamos al original, nuevamente al hebreo, acá Dios simplemente dice luz, y la luz se crea. O sea, Él dice una palabra y esa palabra es conformada, ¿cierto? Es creada. Y así sigue con todo lo que Dios va creando en adelante. Dios dice algo y estas cosas se crean. Dios dice algo y la materia se forma. Esto nos da a entender de que la palabra de Dios tiene poder. De que cuando Dios dice algo, eso es realidad, eso es verdad. Y si Dios hace una promesa, es porque también lo va a cumplir. Es porque eso se va a crear, eso se va a formar en tu vida. Entonces, en el primer día Dios crea la separación de, de las tinieblas con la luz, ¿no? Él crea, ¿cierto?, lo que es la luz. En el segundo día, Él crea el firmamento, podemos decir así como la atmósfera, ¿ya?
la atmósfera terrestre para que pudiese transportarse el oxígeno, el sonido, etcétera, etcétera. Después, en el tercer día, Dios pide que se reúnan las aguas y salga, ¿cierto?, a flote lo que es el firmamento, lo que es la tierra. Y así sale, ¿cierto?, y se descubre lo seco y aparece, ¿cierto?, la tierra. En el cuarto día Dios crea la vegetación. Dios ordena que se crean, ¿cierto?, se crean la hierba, ¿cierto?, las semillas, los árboles que den su fruto según su especie y todos los árboles frutales que nosotros conocemos hoy en día, incluso árboles que hoy día no conocemos, que no están, que no existen. Entonces, Dios en el cuarto día crea lo que es la vegetación en toda su inmensidad. Todo lo que son los árboles, las semillas, las plantas, toda esa vegetación Dios la crea en el cuarto día. En el quinto día, Él ya crea, ¿cierto?, lo que son los animales que cubren, ¿cierto?, la faz de la tierra. En el quinto día, ¿cierto?, Él pide que primero haya lumbreras en el firmamento, o sea que puedan diferenciar la luz de las tinieblas. Entonces crea, ¿cierto?, el sol para poder mostrar cuándo es de día y también crea la luna para poder alumbrar en la noche y también las estrellas, ¿ya? Y así uno puede hacer la diferenciación entre el día y la noche, ¿ya? Es extraño, ¿cierto? Y muchos se preguntan, pero ¿cómo puede ser esto posible si primero Dios creó la vegetación y después creó el sol? Nosotros sabemos de que las plantas necesitan, ¿cierto?, de la luz solar para poder crear la fotosíntesis, ¿no? Eh, pero si nosotros nos ponemos a pensar, Dios ya había creado en el primer día lo que era la luz. Y si nosotros vamos más adelante y nos adelantamos ya al último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos damos cuenta de que en la Nueva Jerusalén, se menciona en los últimos capítulos de Apocalipsis, de que el Cordero va a ser la luz de la santa ciudad. Es decir, que la ciudad no va a tener necesidad de luz, porque el Cordero mismo, Jesús, va a ser la luz que ilumine toda la gran ciudad. Así mismo lo está haciendo Dios. Las plantas no necesitaban, ¿cierto? En el cuarto día no necesitaban del sol, porque Dios estaba haciendo, ¿cierto?, su sol, estaba haciendo su iluminación, estaba dándole la vida a ellos, ¿ya? Cuando Dios está en un lugar, Dios alumbra ese lugar, Dios da vida a ese lugar. Dios sustenta a aquellas personas que están cerca de Él. Sigamos viendo. Entonces, en ese quinto día también, Dios manda que se creen, ¿cierto?, los seres vivientes sobre el agua, ¿cierto?, sobre el firmamento, sobre que estén surcando sobre los vientos, ya en el aire. Entonces allí salen, ¿cierto?, los grandes monstruos marinos, los grandes animales que están sobre los cielos, ¿cierto?, las aves, y también aquellos animales que caminan sobre la tierra. Ya así Dios crea, ¿cierto?, todo lo que son las especies y los animales. También le da la orden de multiplicarse, ¿cierto?, llenar toda la tierra, llenar todas las aguas y también los cielos. Y ya después, en el sexto día, Dios pide, ¿cierto?, que se cree, ¿cierto?, algo diferente, ¿ya? En el sexto día, ahora Dios dice, cambia, ¿cierto?, el orden de cómo tenía creando las cosas, en vez de decir algo y que se creen las cosas de forma, ¿cierto?, ya con solamente su palabra, de forma, podríamos decir, casi espontánea, de forma rápida. Ahora Dios, ¿cierto?, en el sexto día dice lo siguiente, desde el versículo 28, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, Dios dice, hagamos al hombre. Está hablando, ¿cierto?, en primera persona plural. Nuevamente podemos ver de que no solamente estaba una persona involucrada en la creación de la tierra, de los animales, del hombre, sino que estaba la Trinidad. Por eso dice, hagamos, porque había más de una persona. Estaba, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en esta gran tarea. Entonces, dicen que van a hacer al hombre, a la humanidad, podríamos decir, conforme a su semejanza, como a su imagen. O sea, lo que tú tienes, querido amigo, los atributos que tú tienes, que son diferentes a los animales, la capacidad de poder pensar, la elección, lo que es poder amar, lo que es también poder ver, escuchar, oír, sentir, esos son atributos que nosotros podemos compartir con Dios y que Él nos ha regalado. No significa de que Dios tiene dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca como nosotros, pero que lo que Él hace también lo podemos hacer nosotros.
también podemos ver, podemos escuchar, podemos hablar, podemos sentir, así como lo hace Dios. Estos son regalos que Dios nos ha dado a nosotros. Y que a diferencia de los animales, que ellos trabajan, operan según lo que son los impulsos, nosotros trabajamos en base a lo que son el raciocinio, la internalización, el poder, ¿cierto?, comunicarnos de forma efectiva, el también poder elegir diferentes cosas y así. Son atributos que Dios nos ha dejado, ¿no? Y es por eso que después Dios crea al hombre y lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y lo crea, mire lo que dice el versículo 27, lo crea varón y hembra. Dios ya crea de forma distintiva los sexos del hombre, ya lo crea, ¿cierto? Primero sabemos que Dios crea al hombre y después crea a la mujer, pero ya los había creado con esa función, con esa finalidad de poder reproducirse, con esa necesidad de que el hombre necesite una mujer y que la mujer también necesita al hombre para que así se puedan complementar, así también se puedan unir. Y cuando ya lo crea, al hombre, a la humanidad, Dios también nuevamente da la siguiente orden. Versículo 28, Dios les dice, les bendice y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, o sojuzgadla, como dicen otras versiones. Ejerced potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo, el versículo 25, dijo Dios, mirad que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol en el cual hay fruto y que da semilla, de todo esto podréis comer. Pero a la bestia que está sobre la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, yo le doy la planta verde para comer. Fíjense, también acá vemos otra característica, otro detalle muy importante, una lección para nosotros. La primera alimentación que tuvo el hombre sobre la tierra era una alimentación vegetariana, ¿ya? Era una alimentación, perdón, que se fijaba, ¿cierto? O que estaba, ¿cierto?, sobre lo que eran semillas, sobre frutos y sobre todo cierto alimento que tuviera semilla en sí, ¿ya? O sea, todo lo que saliera de los arbustos, de las plantas, semillas, ¿ya? Todavía no estaban incluidos los vegetales, podríamos decir que las frutas, ¿cierto?, estaban involucradas acá, pero quizás todavía no las verduras, o si es que ellas tenían, ¿cierto?, sus semillas, ¿ya? Porque todo lo que eran, ¿cierto?, las plantas y todo, ¿cierto?, lo que estuviera, ¿cierto?, en la vegetación, eso era dado ¿para quiénes? Para los animales que estaban sobre la tierra, ¿ya? O sea, Dios en el principio, en el origen, en el Génesis, tanto para el hombre y para los animales les da una alimentación vegetariana, ¿ya? Es incorrecto eso que muchos dicen de que Dios en realidad creó, ¿cierto?, los animales para que el hombre los pudiera comer. En realidad Dios creó, ¿cierto?, una inmensidad de alimentos, una inmensidad de frutos, de semillas, para que el hombre pudiese solamente sustentarse a través de ellos. Obviamente después del pecado, obviamente después de todo lo que pasó, del decaimiento de la tierra, el hombre ahora tiene que, y lo vamos a ver más adelante, tiene que comer del pasto, ¿cierto? Tiene que comer de las verduras y también, ¿cierto?, después se le permite comer de ciertos animales, ¿ya? Pero en el principio, en el origen, Dios le había destinado al hombre una alimentación basada solamente en semillas y en frutos, y a los animales una alimentación basada en plantas. Entonces ya al terminar toda su creación, al terminar toda su obra, Dios termina y dice que todo lo que había visto, todo lo que había creado, fue bueno. Tanto en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto día, Dios al terminar, al admirar, ¿cierto?, la creación que Él mismo había hecho, Él dice, esto es bueno. Pero cuando ya termina, ¿cierto?, en el sexto día, después de haber creado al hombre y ver que había una armonía completa, de que el hombre era quien cuidaba la tierra, el hombre, ¿cierto?, era quien tomaba a los animales, ¿cierto?, quien tenía la potestad sobre ellos y también podía, ¿cierto?, cuidar la vegetación que Dios había creado. Dios dice, esto es bueno en gran manera. Tú, mi querido amigo, mi querido joven, querido hermano, querida persona que me escuchas, tú eres bueno en gran manera. Tú tienes atributos de Dios. Dios ha creado todo lo que hay hoy día en la tierra, para ti y para mí, para nosotros, para que lo podamos compartir. Hay tanto sustento, hay tantas cosas de las cuales podemos disfrutar hoy en día, como los paisajes, como los alimentos, como también los animales que Dios nos ha dado, ¿cierto?, para que nosotros los cuidemos, los protejamos y también podamos, ¿cierto?, cuidar de la vegetación, sustentarnos a través de ella. Todo Dios lo ha creado pensando en nosotros. Todos los primeros días
el crear, ¿cierto?, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, el crear, ¿cierto?, las aguas, el crear la vegetación, el crear los animales. Todo eso Dios lo creó pensando en ti y pensando en mí. Todo esto Dios lo creó para dárselo al hombre, para que él pudiese disfrutar de la vida que tenía acá en la tierra. Por eso, querido amigo, querido hermano, que yo te quiero invitar a poder disfrutar de la creación, que cada vez que tú puedas ver un pajarito, cada vez que tú veas un árbol, cada vez de que tú tengas la oportunidad de poder alimentarte, recuerdes de que todo eso Dios lo creó, de que Dios lo ha creado para ti. Todos esos paisajes, esa creación hermosa que nosotros vemos, las estrellas, el sol saliendo cada mañana, Dios lo ha creado y lo ha dejado allí para que nosotros podamos disfrutar y vivir bien, porque Dios lo ha creado para nosotros. Y Dios termina diciendo que todo esto es bueno, bueno en gran manera, porque nosotros estamos allí. Sin nosotros, la creación hubiese quedado incompleta. No hubiese sido, cierto, buena del todo, solamente hubiese sido buena, pero con nosotros, Dios termina diciendo, esto es bueno en gran manera. Dios tiene grandes planes para ti, para mí, para nuestra vida. Él quiere que nosotros cuidemos de los animales, Él quiere que nosotros nos alimentemos a través de la vegetación que nos ha dado y también cuidemos también la naturaleza, aprovechemos, ¿cierto?, el día para trabajar, la noche para descansar, todo eso para nosotros, querido amigo, querido hermano. Así que este ha sido el primer capítulo de Génesis, espero que haya sido una bendición para ti y no lo olvides, sígueme a través de mis redes sociales y sigamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un muy buen día.